capítulo 2, dice: entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino mientras mi corazón me guiaba con sabiduría, y echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay bueno bajo el cielo, que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa. También ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Y todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Yo volví pues a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez, porque ¿qué hará el hombre que venga después del rey, sino lo que ya ha sido hecho? Y yo vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. Aunque yo sé también que ambos corren la misma suerte. Entonces me dije, como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué? Pues me aprovecha haber sido tan sabio. Y me dije, también esto es vanidad. Porque no hay memoria duradera del sabio ni de lo necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. Como mueren tanto el sabio como el necio. Y aborrecí la vida porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol. Pues todo es vanidad y correr tras el viento. Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un mal muy grande. Pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque la persona que le agrada, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, pero al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Esta es la palabra de Dios, es verdad y nos ha sido dada por Él por amor.
Pueden tomar asiento. Yo no sé, a mí me gustaría quizás hacer una encuesta de cuántos habían leído Eclesiastés antes. Porque si miran el boletín, el tema de la serie es, mira, está ahí, es el lado difícil de la sabiduría. Noten todo lo que el predicador acaba de decir. Todo lo que tú haces es vano. Y explicamos cuál es la palabra que él utiliza en el hebreo, Hebel, que es vapor. Que es que tú piensas que cuando finalmente llegas, es como la neblina. Cuando tú piensas que finalmente llegaste ahí y tratas de agarrarla, no hay nada. Que todo lo que tú trabajas, todo lo que acabamos de leer ahora es, mátate trabajando y perdiste el tiempo. Pruébalo todo y perdiste el tiempo. Disfruta todo lo que tú piensas que cuando la gente lo hace vas a tener el mejor tiempo de tu vida. Él dice, yo lo traté y me di cuenta de que no hay nada. Si nosotros pensábamos que la Biblia hablaba o eliminaba los placeres, y esto es algo que nosotros hablamos en el libro de Proverbios, que pues vamos a volver a tocar aquí. Gente, el sentir placer es algo que Dios nos creó de esa manera. Yo no pudiera sentir placer por algo si Dios no me hubiese hecho de esa manera. El problema que nosotros tenemos es que nosotros buscamos el placer en las cosas que son temporeras. Todo lo que el predicador está haciendo, punto aquí, es que podemos pasar toda la vida tratando de buscar significado y placer en cosas que son totalmente temporeras y que al final de todo van a estar vacías. Podemos pasar todo nuestro tiempo aquí en la tierra, todos nosotros tenemos que trabajar. Es una realidad. ¿Pero por qué? La pregunta que el predicador está haciendo, la pregunta que el predicador está levantando en todo este argumento, no es qué vamos a hacer, sino por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque el por qué es lo que va a determinar cuánto tú crees que tu corazón se está llenando. Y no porque tú creas que eso va a llenar tu corazón, va a dar ese resultado. Es el mismo ejemplo que yo usualmente doy. La persona que vive toda su vida soñando con el carro de sus sueños y se da cuenta que el día en que tiene el carro, cambiaron completamente el modelo, le cambiaron todo el estilo del carro y ahora hay uno mejor. Eso no es cierto. La persona que vive toda su vida trabajando porque cuando yo me retire voy a vivir en esta casa y voy a pasar todo el tiempo, y cuando se percata que pasó toda su vida arreglando la casa, poniéndola bonita, le puso hamacas y sembró desde el día en que la compró, como sabía que se retiraba en 20 años, sembró 2 palmas y las puso específicamente de la distancia de donde la hamaca iba, para específicamente hacer las palmas para la hamaca, para recostarme y coger la brisa del sol. Y nunca la pudo disfrutar. Y noten el argumento que el predicador hace. Trabajamos y trabajamos y trabajamos para dejárselo el que viene, que no sabemos si va a ser sabio. No sabemos ni lo que va a hacer. Hoy en día vemos cómo las familias se destruyen cuando alguien deja una herencia, especialmente los que dejan herencia sin testamento. Y las familias se van como lobos, unos contra otros, olvidándose de que son hermanos, que son familia de sangre.
tratando de obtener lo que otro trabajó, que en toda la honestidad no les toca a ellos. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pero no se queda ahí, porque el argumento del predicador es que pues, entonces vamos a darnos al vino. Y vemos a la gente dentro de la iglesia hablando quiero decir cómo, no específicamente que somos, bien parecido al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y cada vez que se encontraban en una dificultad miraban para atrás y decían, Egipto era mejor. Y se pasan hablando de cómo argumentan en su propia mente cómo la gente fuera de la iglesia la pasa mejor porque pueden tomar todo lo que quieren y nadie les dice nada y no sienten ningún tipo de pena. Y cuando estamos hablando específicamente, yo creo que esto es lo que él habla acerca voy a resumirlo, acerca del alcohol. Para hablarlo de un contexto saludable, estamos hablando del pecado del alcohol, que es la borrachera. Cuando el texto habla de darse al vino, está hablando de borrachera. Persona que ha perdido el control completo, que piensa que su felicidad va a estar ahí. Yo creo que posiblemente muchos de nosotros, sea de familia o sea de amistades, conocemos personas que viven dados al alcohol. No saben funcionar sin el alcohol. Y piensan, y realmente han creído una mentira de que sin el alcohol ellos no pueden funcionar. Él lo hizo. ¿Y qué se dio cuenta? No hay nada ahí tampoco. Y aquí se ve una de las evidencias dentro del relato de la enseñanza del predicador. Hay una de las evidencias de que estamos hablando de Salomón, a pesar de que nunca se introduce como Salomón, por el recuento que él hace de todo lo que él tuvo. Y esta es la palabra que él utiliza en el texto, en el versículo 10. Y esto es verdad, él tenía los recursos y la posición para hacer de esta frase una verdad. Todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Esta es la traducción al día de hoy. Todo lo que yo vi y quise, lo tuve. Hice cosas maravillosas, hice jardines, hice estructuras, tuve concubinas, tuve un montón de esposas. Tuve más dinero que cualquier otro rey antes de mí. Y me di cuenta de que todo es vanidad. Y se molestó. Porque aquí es donde viene el argumento. Yo hago todo esto, ¿para qué? Si aun cuando soy sabio y aun cuando lo tengo todo, yo voy a morir. ¿Y quién va a disfrutar de todo esto? El que viene detrás de mí. Que yo ni siquiera sé cómo lo va a usar. Todo es vanidad. Se dio a los placeres. Se dio a la risa, a tratar de buscar que es como él comienza todo el argumento, a tratar de medicarse con la comedia, podemos decirlo de esa manera. Se dio al alcohol, hizo todo lo que pudo haber hecho bajo el sol. Se dio cuenta de que nada era nuevo, nada era nuevo. Simplemente construyó ya lo que otros habían hecho, quizás lo había hecho un poco mejor. Pero nada es nuevo. Pero entonces, en el versículo 12, mira lo que dice. Después de haber hecho todo el recuento, miren cómo cambia el argumento rápido. Yo volví, y esto es, este lenguaje es, voy caminando, pero entonces, déjame dar otro vistazo atrás.
So, yo caí en sí, pues, a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez. Porque, ¿qué hará el hombre que venga después del rey, sino lo que ya ha sido hecho? Y esto es lo que dice la conclusión, la conclusión a esto, a volverse a la sabiduría. Y yo vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez, como la luz a las tinieblas. Y cuando yo veo el texto, viene a mi mente una realidad, quizás puede ilustrar el final de lo que quiero traer en esta mañana. Se lo voy a dar un pedazo de hacia dónde vamos. Técnicamente, los hechos son que la oscuridad no existe. La oscuridad es la carencia de luz. Donde no hay luz, hay oscuridad. Si hay poca luz, pero sigue habiendo luz, no hay oscuridad absoluta. De la misma forma, se puede presentar el argumento que Salomón hace tanto en el libro de Proverbios como volvemos a hacer aquí en el libro de Eclesiastés, donde el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Lo que da a indicar de que la verdadera sabiduría no viene producto de cuánto yo sé hacer, sino de cuánto yo temo a Dios. Y la carencia del temor de Dios da como resultado insensatez, de la misma manera en que la oscuridad es producto de la carencia de luz. De la única manera en como yo voy a poder, voy a tomar el parte del sermón del final de año que nuestro hermano Milton trajo, lo cual él se enfocó mucho en esto, trayendo, yo creo, conociendo su corazón, tratando de traer conciencia al pueblo de que esto va a ocurrir. Va a haber un día donde cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta por todo lo que ha hecho. Y se va a tener que presentar delante, y el texto que él utilizó, de muchos textos, trae la ilustración del tribunal de Cristo, donde él como juez perfecto va a juzgar a cada uno por todo, por todas sus obras. Y la realidad es que nuestras obras van a ser, podemos decir, probadas, o lo que va a comprobar es la carencia de Cristo, la carencia de Dios o la abundancia de Él. Cada una de nuestras obras aquí en la tierra, cada una de las cosas que nosotros hacemos, lo que va a marcar la sabiduría o la insensatez va a ser la abundancia de Cristo o la carencia de Él. Porque Él es nuestra sabiduría. Él es la sabiduría. Esta mañana hablábamos en el estudio y tengo que traerlo. La realidad es que la guianza de Dios, la realidad es que el caminar, el que Dios se vea en nuestras vidas, va directamente relacionado con nuestra pasión y nuestro deseo de nosotros meternos en la Escritura para conocer más de Él. Porque Él no habla fuera de su Escritura. El problema es que muchos de nosotros queremos la sabiduría de Dios sin tener, sin pasar tiempo con Él. Y por eso, la semana pasada cuando hablábamos y abrimos el libro de Eclesiastés, lo llevé al final del libro para darles la conclusión, la cual no podemos ver desligada de ninguno de los capítulos de Eclesiastés. ¿Cuál es la conclusión del predicador? Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Porque todo lo demás es vapor. Y Él va dando pedazos de esto
a lo largo del libro, pero específicamente en el versículo 24 al 26. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Porque no estamos hablando de que trabajar sea malo, es que poner nuestra esperanza en el trabajo es vanidad, es vapor, es temporero, no va a satisfacer. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios. Dios lo puso en nuestro corazón porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin Él? La pregunta que Él está haciendo ahora, y podemos verlo en la gramática de la traducción, Él es Él. No está hablando del trabajo. El trabajo no satisface, lo que satisface es yo traer a Dios a mi trabajo. Lo que llena mi vida es yo traer a Dios a eso. Lo que va a llenar mi corazón, lo que realmente, en mi opinión personal, la palabra que puedo utilizar para traerle en el lenguaje cristiano de nosotros, lo que va a ser bendición, que para mí no es otra cosa que la plena satisfacción que viene solo de Él, es reconocer que Él está ahí. Entonces todo lo que yo hago toma un sentido distinto. Porque entonces ya no me pertenece a mí, le pertenece a Él. Ya no soy yo el responsable es Él. Y ahora yo lo que hago es servirle a Él en ese lugar, en ese momento, sabiendo de que todo mi fruto, a pesar de que va a ser pasado por alto por todo el mundo, que es el argumento que le hacen todos los textos anteriores, a nadie le va a importar posiblemente, nadie me va a aplaudir, nadie me va a reconocer, nunca me han dado una placa, nunca me han parado de frente y decir, oh, vamos a darle un aplauso a este hermano que llega temprano todos los domingos. Yeah. Eso nunca va a pasar. Pero todo lo hago por Él. Y delante de Él, nada se pierde. En Él, todo tiene peso. Nada se le escapa. En Él yo estoy satisfecho. En Él yo soy completado. En Él, la palabra completo, quizá la quiero traer, en Él voy a tener integridad. Algo íntegro es algo que está plenamente completo. Que no tiene un punto débil. Cada vez que yo me enfoco, cada vez que yo hago el evangelio, cada vez que yo hago, miren, todo el argumento negativo, y esto es bien interesante en este texto, todo el argumento negativo comienza con la dirección de yo. Yo hice esto, engrandecí, compré, reuní, engrandecí, superé, todo enfocado en mí y todo fue vanidad. Todo. Lo que yo tengo que comenzar a preguntar, lo que yo necesito comenzar a filtrar todo, lo que yo necesito comenzar a procesar, es si realmente yo le he dado todo al Señor. Y quizás una buena forma práctica de hacer esto es comenzar a preguntarte, ¿qué yo haría si yo pierdo esto? ¿Qué tú harías si tú pierdes tu trabajo? ¿Qué tú harías si tú pierdes tu familia? ¿Cómo tú responderías? Quizás una forma práctica de nosotros comenzar a buscar en nuestro corazón lo que realmente, donde nosotros estamos deficientes de que Dios tome control de esa área, es ¿qué tú harías? ¿Qué tú harías si tú ganas 20 libras? Y ya no te ves de la misma forma en como te veías.
¿Qué tú harías si te quedas sin dinero? ¿Qué tú harías? ¿Qué yo haría si me quedo calvo? Mi pelo para mí es importante. Pero a veces yo veo como entradas y yo digo, las reprendo en el nombre de Jesús. Le digo el pelo que vuelva y se quede ahí, no se mueva para ningún lado. ¿Qué yo haría? Es una buena manera en que yo puedo comenzar a ver y ser honesto conmigo mismo y ver dónde está mi corazón. ¿Qué yo haría? Y la mayoría de nosotros no tenemos la relación que deberíamos tener con Dios. Y no estoy aquí para juzgar a nadie, porque simplemente pasamos toda la vida sin hacernos esta pregunta. Y esta pregunta lo que hace es exponer a quién nosotros realmente estamos sirviendo. Si yo no puedo estar en paz, no estoy diciendo estar contento, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la felicidad. Hay cosas que yo puedo estar en paz sin estar contento. Como por ejemplo, y yo he hablado de esto en muchísimas ocasiones, no tengo problema ninguno a hablar de esto. Yo no estaba contento en hacerme la operación bariátrica, porque hacerme la operación bariátrica significaba que iba a comer menos. A mí me gusta comer. ¿Pueden entenderlo? Pues yo sabía que si seguía ese mismo camino por donde iba, no iba a ser una persona saludable. Yo estaba en paz con mi decisión, pero no contento. Una ilustración sencilla y quizás no perfecta para decir, tú no tienes que estar contento, ¡woo! ¡Yay!, con lo que Dios vaya a hacer contigo. Pero debes de estar en paz entendiendo de que su voluntad siempre es agradable y es perfecta. Tú no tienes que estar en acuerdo con lo que Dios va a hacer en tu vida. Lo que tienes que rendirte a Él sabiendo de que Él satisface por encima de lo que yo creo que va a llenar mi vida. El argumento es ese. Tú puedes conseguir todo lo que tú quieras conseguir aquí en la tierra y te vas a dar cuenta de que todo lo que conseguiste se perdió. Hay casos, leía, Pastor Jay trajo esta historia de Alexander el Grande, donde es parte de su historia, pero en un momento dado el rey muere y van al campo y una persona que era considerada uno de los sabios hace el argumento y dice, están todos los huesos. Dice, busca los huesos del rey y mira a ver si son distintos a los de los esclavos. Porque todos los huesos al final, todos son iguales. El rey no tiene huesos de oro. Se vistió de oro durante su tiempo, pero al final de todo, todos van al mismo sitio. Todos pasan por el mismo proceso. El cuerpo se descompone de la misma manera. La sangre de todos es roja. Podemos entender el caso, por más importante que nosotros pensamos que nosotros somos, por más bueno que nosotros pensemos que nosotros estamos, por más cosas que nosotros pensemos que podemos alcanzar, todo es vano. Si no está sometido, y no estoy diciendo que es malo, sino que es completamente vano, temporero, posiblemente sin sentido, cuando no está fundamentado en el hecho de que todo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, es de Él. Porque todas las cosas son creadas por Él. Este es el lado de la sabiduría que cuesta. Que nos cuesta entender de que yo estoy donde yo estoy, que yo he vivido lo que he vivido. No necesariamente porque, Dios me puso aquí, probablemente fueron mis propias decisiones las que me trajeron aquí. Sin embargo, eso no limita a Dios de trabajar en mi vida de la forma en como Él quiere hacerlo. Lo único que yo tengo que hacer es detener y volverme a la sabiduría, volverme a Él. Cristo vino para enseñarnos lo que sabiduría realmente se ve.
No es una vida de yo vivir para yo alcanzar lo que yo quiero, sino una vida para entregársela al Padre y el Padre haga conmigo lo que Él quiera hacer. Todo lo que Cristo vino a moldearnos fue cómo se ve una vida cuando se entrega por completo a la voluntad de Dios. Y es imposible para nosotros poder vivir de esa manera sin que Él sea el que nosotros nos entreguemos todos los días. Tenemos que aprovechar. Yo he tenido muchas conversaciones en estos posiblemente últimos 2 años. Hablamos de gracia y no entendemos la gracia. Hablamos de gracia simplemente como lo que Cristo hizo para sacarnos del infierno. Pero vivimos en este mundo errando y caminando como si nunca hubiésemos sido salvos. Y la realidad es que vivimos de esa manera porque todavía al día de hoy no le hemos entregado todo nuestro corazón a Dios. No tenemos que comenzar por tener respuesta a todas las preguntas de la vida. No tenemos que comenzar por tener satisfacción o cuando todo se sienta como que ya, ahora todo está bien. Eso significa que estamos en la voluntad de Dios. Gente, miren las Escrituras, hay ejemplo tras ejemplo tras ejemplo donde la voluntad de Dios se estableció y esta gente la pasó difícil. Se las vio duras. Encontraban bien poco por lo que alegrarse. Sin embargo, su gozo, que es lo que el predicador termina, y tenemos que entender de que esto no estaba escrito en capítulos ni versículos, pero los traductores lo dividieron de esta manera. Miren lo que dice el verso 26. Porque a la persona que le agrada, que ha puesto todo su corazón en Él, que ha puesto toda su vida en Él, que le ha entregado el trabajo que no le gusta, el carro que se la paga todo el tiempo, la familia que lo vuelve loco, todo lo que tiene se lo ha dado. Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Y el gozo va por encima de la emoción. La Biblia dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Noten cuán contraproducente es eso. Había algo que iba por encima de la emoción que se llama gozo. Por el gozo puesto delante de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron a Nabucodonosor, tú nos puedes meter en el horno de fuego, pero con todo y eso, nosotros no te vamos a adorar, porque nosotros creemos en un Dios que nos puede salvar de tu mano y aun cuando Él decidiera no hacerlo, con todo y eso nosotros no nos vamos a postrar delante de tu estatua. ¿Ellos estaban contentísimos sabiendo lo que les venía? No, pero pudieron tomar la decisión sabia sabiendo de que su vida, cada aspecto de su vida estaba en las manos de Dios. No se le escapa nada. Nada. Nosotros tenemos que dejar de hacer, y esta es mi urgencia, mi encomienda en esta mañana. Tenemos que dejar de hacer la palabra teórica y comenzar a hacer la práctica en nuestras vidas. Y cuando lo que estoy diciendo con esto es, tenemos que dejar de saber lo que la Biblia dice y tenemos que comenzar a vivir lo que la Biblia dice. Yo este año yo creo que yo vine y yo le pido disculpas a los que llevan poco tiempo viniendo por lo que voy a decir ahora. Si quieres, támense los oídos, no escuchen nada de lo que voy a decir. Yo escucho mucho y ahora sí, Ángelo, si tú quieres no pongas esto en el Facebook. Pero se los voy a decir porque esto es para ustedes. ¿Ok? Préstenme atención. Yo encuentro sumamente mortificante lo mucho que muchos de nosotros nos encanta que nos hablen del juicio de Dios juzgando al mundo, de su venida y la apatía que hay en muchos de nosotros
de realmente buscarle a Él. Es triste. Es desesperante. La misma gente que yo veo posteando videos, hablando, regocijándose tanto en las venidas del Señor, en el juicio de Dios, en las cosas que pasan en el mundo, donde el pecador está siendo, se le da duro al pecador, son las mismas personas que yo veo una deficiencia terrible en su vida espiritual. Y lo puedo decir desde aquí arriba como pastor. Eso es insensatez. Saber teóricamente de que Dios viene y que Él murió por mí y que todas estas cosas, todo eso suena bien. ¿De qué nos sirve vivir toda una vida sabiendo de que Él murió por nosotros y que Él nos dio una encomienda de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y que eso requiere de nosotros el meternos en su palabra, el estudiar su palabra, el satisfacernos solamente en su palabra y no hacerlo? ¿De qué nos sirve? ¿De qué vale? Aún eso es vanidad. Aún eso. Yo quisiera que nosotros dejáramos de ser una iglesia que esté compartiendo todo el juicio que viene. Y no estoy hablando de que no debamos de compartir, sino que antes de nosotros señalar al prójimo, antes de nosotros señalar al hermano, la deficiencia del hermano, antes de nosotros compartir mensajes que solamente se enfocan en lo que todo el resto del mundo está haciendo porque yo no lo estoy haciendo, yo pueda mirar dentro de mí y decir cuáles son las áreas de mi vida donde yo todavía no le he entregado a Dios, que estoy deficiente de su sabiduría, para que Él tome control de mi vida y para que en cada paso que yo dé, sea en mi trabajo, sea en mi familia, sea donde quiera que sea, Él sea el que sea glorificado. Esto es tanto para ustedes como para mí. El mandamiento no es ama a Dios. Y esto yo lo dije en la clase y lo vuelvo a decir aquí. Lo dije en la clase porque lo voy a decir aquí. El mandamiento es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. No es simplemente ama. Tú puedes amar un montón de cosas, pero no amarla con todo. Eso es sabiduría. Es poner nuestras prioridades donde conviene. En nosotros estar plenamente satisfechos en lo que realmente es eterno. Es dejar de estar jugando a venir a la iglesia para buscar un Dios que me sirve a mí y comenzar a venir a buscar un Dios al que yo le sirvo. Él es Dios, yo le sirvo a Él, no de la otra forma. Cada uno de nosotros tiene que exponerse a la práctica. ¿Qué es? Día a día, pedirle que el Espíritu Santo revele a nosotros, a cada uno de nosotros, qué es lo que todavía yo no te he entregado. Y hacerlo. Eso cuesta. Pero nada en esta vida te va a llenar tanto como eso. Oremos. Señor, mensajes como este, quizás nos podemos enfocar en la parte equivocada o en la parte errónea. Yo te pido que la semilla que ha sido sembrada dé frutos y que podamos procesarla tal y como es. No es lo que hacemos,
eres tú. Cada una de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida proviene primeramente de cuáles son nuestras prioridades. Yo te pido, Dios, de que cada uno de nosotros que estamos en este lugar podamos poner nuestras prioridades donde corresponde, que es en ti. Que tú seas primero. Es porque solo en ti hay vida, solo en ti hay luz. No queremos vivir más simplemente conociendo de la luz que tú das, sino ayúdanos a experimentarla y a vivirla en nuestras vidas. Mensajes como este pueden quizás endurecer un corazón. Y yo te pido, Dios, de que si algo yo he dicho en esta mañana que pueda causar eso, seas tú interviniendo a través de tu Espíritu Santo. La intención de presentar tu palabra de esta manera es para que abramos nuestros ojos de que el tiempo que nosotros tenemos aquí en la tierra para cumplir con la encomienda que tú nos has dado, no solamente de predicar el Evangelio, sino que en cada área de nuestras vidas darte toda gloria. Ese tiempo es limitado. Al final, tanto buenos como malos se van, con la única esperanza de que nosotros transicionamos a ti. Ayúdanos, Dios, a ser sabios con nuestro tiempo. Ayúdanos y enséñanos a vivir cada momento como tu palabra nos enseña, no entendiendo de que con nuestras acciones nos ganamos tu favor, sino que podemos vivir de esa forma por lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Que no vivimos para ganarnos nada de ti, sino vivimos como vivimos producto de lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. De que nuestras acciones no compran nuestra salvación, sino que nuestras acciones son producto de nosotros haber tenido, entendido, vivido lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Ayúdanos a entender esto y a vivirlo. Enséñanos a entregarnos a ti de todo corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ayúdanos a convertirnos en adoradores que en espíritu y en verdad te adoran. Para que al final de todo, toda la gloria, honra, loor, poder, dominio, sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.